Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y sobre todo, mucha preocupación entre los seguidores de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Hablaremos del impacto emocional que las recientes noticias sobre Kerem Bürsin podrían estar teniendo en Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la vida de estos dos talentosos actores, y es natural que nos preocupemos cuando vemos que uno de ellos podría estar pasando por un momento difícil. Así que si les interesa saber más sobre este tema, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, empecemos. Las noticias que han surgido recientemente en torno a Kerem Bürsin han sido, cuanto menos, desconcertantes. Se ha hablado de rumores de una posible pausa en su carrera, de proyectos cancelados o pospuestos, e incluso de problemas de salud que, aunque no confirmados oficialmente, han encendido las alarmas de sus fans más fieles. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin, es imposible no pensar inmediatamente en Hande Erçel. Ellos, que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkapm, no solo construyeron una química televisiva arrolladora, sino que también desarrollaron una relación personal que cautivó a millones en todo el mundo. Su historia de amor, tanto en la ficción como fuera de ella, se convirtió en un referente y su separación, que fue un golpe para muchos, dejó una huella imborrable. Ahora, ante la ola de especulaciones y la aparente incertidumbre que rodea a Kerem, muchos se preguntan cómo podría estar afectando esto a Hande. Es importante recordar que a pesar de que su relación sentimental haya terminado, ambos actores han demostrado en múltiples ocasiones mantener un vínculo de respeto y cariño. Se les ha visto juntos en eventos públicos, e incluso han intercambiado mensajes de apoyo en redes sociales, lo que sugiere que la amistad y el respeto mutuo prevalecen. Sin embargo, el impacto emocional no se limita a la esfera romántica. Pensemos en la intensidad de la relación que vivieron. Durante el rodaje de Senkalkapm, Hande y Kerem pasaron innumerables horas juntos compartiendo el estrés, la alegría y la presión de una producción exitosa y de fama mundial. Esa conexión profunda, esa complicidad que se forjó en el set, es algo que no desaparece de la noche a la mañana. Incluso después de la ruptura, es natural que existan recuerdos, que las experiencias compartidas dejen una marca. Y cuando uno de los protagonistas de esos recuerdos importantes atraviesa un momento difícil, es casi inevitable que el otro se sienta afectado, aunque sea de forma sutil. Además, ambos han sido blancos constantes del escrutinio público. Sus vidas personales han sido tema de conversación en revistas, portales de noticias y redes sociales durante años. Esta exposición mediática, si bien puede ser gratificante cuando se trata de elogios a su trabajo, también puede ser agotadora y generar una presión adicional, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Si Kerem está atravesando un periodo complicado, es muy probable que Hande sea consciente de ello, y esa conciencia, sumada a la atención mediática que inevitablemente genera la situación, podría crear un ambiente de tensión o preocupación para ella también. Podríamos considerar varios escenarios sobre cómo Hande podría estar sintiendo esto. En primer lugar, está la empatía. Si Hande se preocupa genuinamente por Kerem, como es esperable dada la historia que compartieron, es natural que sienta preocupación por los rumores o las noticias negativas que circulan. Ver a alguien con quien se compartió tanto, y a quien se tiene en estima, pasar por dificultades, puede ser doloroso. La empatía es una emoción humana poderosa, y es muy probable que Hande la experimente. En segundo lugar, podría haber una sensación de nostalgia o de reflexión sobre el pasado. Las noticias sobre Kerem podrían evocar recuerdos de los tiempos en que trabajaban juntos, de los éxitos que cosecharon y de la intensidad de su relación. Esto no significa necesariamente un deseo de volver atrás, sino más bien una contemplación sobre las distintas etapas de la vida y las personas que han formado parte de ellas. La vida de una persona, especialmente una figura pública, está interconectada con la de quienes la rodean, y las noticias sobre una figura tan relevante como Kerem, sin duda, pueden provocar una cadena de pensamientos y sentimientos en quienes lo conocen bien. Otro aspecto a considerar es la presión social y mediática. Los fans, tanto de Hande como de Kerem, a menudo proyectan sus deseos y expectativas en ellos. En el caso de Hande podría sentir una cierta presión para reaccionar de alguna manera para ofrecer apoyo público,
o incluso para responder a las especulaciones de los fans. Si bien ella es una profesional y una persona madura, la constante atención puede ser abrumadora, y tener que navegar por estas aguas turbulentas, mientras se cuida su propia imagen y bienestar, añade una capa de complejidad a la situación. Es importante destacar que la vida de Anne Derzel no gira únicamente en torno a Kerem Bürsin. Ella tiene su propia carrera, sus propios proyectos, su propia vida personal. Ha demostrado ser una artista talentosa y resiliente, capaz de forjar su propio camino con éxito. Sin embargo, negar la influencia que las personas significativas tienen en nuestras vidas, incluso después de que la relación cambie, sería ingenuo. La historia que compartieron fue intensa, pública y muy querida por el público. Por lo tanto, cualquier noticia relevante sobre uno de ellos inevitablemente generará un interés y una preocupación en el otro y en sus seguidores. Si las noticias sobre Kerem implican problemas de salud, la preocupación de Anne podría ser aún mayor. La salud es algo que nos une a todos, y cuando alguien que conocemos o admiramos está enfermo, es natural desear su pronta recuperación. Podríamos imaginar a Anne enviando silenciosamente sus mejores deseos, o quizás incluso contactando a Kerem en privado para ofrecer su apoyo personal. Estas son conjeturas, por supuesto, ya que ambos son muy reservados con su vida privada, pero son escenarios plausibles dada la naturaleza humana y la historia compartida. También es posible que Anne esté experimentando una mezcla de emociones. Quizás una sensación de tristeza por la situación de Kerem, combinada con una ligera incomodidad por el revuelo mediático que inevitablemente genera. Podría estar tratando de mantener la calma y la discreción, enfocándose en su propio trabajo y en su bienestar, mientras navega por las ondas de estas noticias. Su profesionalismo y su madurez seguramente la ayudan a gestionar estas situaciones de manera constructiva. Pensemos en la perspectiva de los fans. Muchos de nosotros hemos sido testigos de la evolución de su relación, hemos celebrado sus éxitos juntos y hemos lamentado su separación. Es natural que deseemos lo mejor para ambos, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Cuando uno de ellos parece estar en dificultades, esa preocupación se amplifica. La comunidad de fans se convierte en una especie de familia extendida, y las noticias sobre sus ídolos nos afectan de alguna manera. La forma en que Anne manejará esta situación, y la forma en que Kerem lo hará, es algo que veremos en los próximos días o semanas. Lo importante es recordar que son dos individuos talentosos y resilientes que han enfrentado adversidades antes y han sabido superarlas. Si Anne se ve afectada emocionalmente por las noticias de Kerem, es un reflejo de su humanidad y de la profundidad de las experiencias que compartieron. No es un signo de debilidad, sino de conexión y empatía. En este tipo de situaciones, el silencio a menudo es el mejor consejero. Anne, al igual que Kerem, probablemente esté gestionando esto de la manera más privada y profesional posible. Evitar especulaciones innecesarias y ofrecer un pensamiento positivo y de apoyo, ya sea públicamente o en privado, es lo que la mayoría esperaríamos de ella. Su fortaleza reside en su capacidad para seguir adelante, para enfocarse en su carrera y en su crecimiento personal, sin dejarse arrastrar por el drama o la negatividad. Es crucial, como espectadores y seguidores, ser respetuosos con su privacidad. Si bien es natural sentir curiosidad e interés, debemos recordar que son personas reales con sentimientos y vidas privadas. Las noticias, incluso cuando parecen ser públicas, a menudo solo revelan una pequeña parte de la verdad. Detrás de cada titular, hay seres humanos lidiando con sus propias realidades. En resumen, el impacto emocional que las noticias sobre Kerem Bürsin podrían tener en Anne Derzel es un tema complejo y multifacético. Podría incluir empatía, preocupación, reflexión sobre el pasado, y una cierta incomodidad ante la atención mediática. Sin embargo, es importante recordar la fortaleza y la resiliencia de Anne, su enfoque en su propia carrera y su capacidad para gestionar estas situaciones con madurez y profesionalismo. La historia que compartieron, aunque haya terminado en términos románticos, siempre será una parte de su pasado y, como tal, cualquier noticia relevante sobre uno inevitablemente generará una reacción en el otro, especialmente cuando hay un respeto y un cariño mutuo. Así que ahí lo tienen, nuestro análisis sobre cómo las recientes noticias de Kerem Bürsin podrían estar afectando a Anne Derzel. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Como siempre, sus opiniones son muy valiosas para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Anne podría estar afectada? ¿Cómo creen que manejan estas situaciones las figuras públicas?
Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y a traerles siempre lo mejor. Gracias por acompañarme hoy. Les deseo a todos un día fantástico y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.